La siguiente presentación corre a cargo del doctor Ricardo Miranda Blancas, que es postdoc del Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ok. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un par de proyectos que he desarrollado básicamente en el IBT. Primero me presento rápidamente, mi nombre es Ricardo Miranda, yo soy biólogo de la Facultad de Ciencias, hice el doctorado en el Laboratorio 8 con el doctor Enrique Rudiño, posteriormente fui investigador postdoctoral en la Facultad de Medicina, bajo la dirección del doctor Abraham Blanda, y actualmente me encuentro en el laboratorio del doctor Gerardo Corso. Yo les voy a platicar un par de proyectos, los cuales comprenden la determinación de la estructura cristalográfica de una glutatión transferasa de teniasolium y un estudio del plegamiento de la toxina TS1 de Titius cerulatus. Bueno, el primer proyecto, si bien es cierto que mi adscripción era a la Facultad de Medicina cuando desarrollé este proyecto, gran parte de los experimentos se realizaron aquí en el IBT, en el laboratorio del doctor Enrique Rudiño. Entonces, bueno, Tenia es un parásito del género Tenia, está ampliamente distribuido en el mundo. En este mapa, este color más intenso muestra aquellos países en los que su distribución se denomina como endémica. En el caso de México, la OMS nos clasifica como un país que tiene pocos cerdos en riesgo de tener tenias. Y finalmente, aquellos lugares que se ven en color blanco son lugares donde ya tenían muy pocos casos reportados de teniasis o cisticercosis. Sin embargo, en los últimos años estos reportes han aumentado. Y bueno, rápidamente, el ciclo de vida de Teniasolium comienza en el huevo, que es ingerido por un cerdo. Este huevo, al pasar por el sistema digestivo, se activa, pasa al intestino, donde tiene acceso al sistema circulatorio para distribuirse en el organismo. Y el cisticerco se comienza a desarrollar principalmente en músculos. Cuando un humano consume carne infectada con un cisticerco, carne mal cocida principalmente, el humano ingiere el cisticerco que se activa en el estómago, pasa al intestino y en el intestino se libera esta estructura denominada como escólex. El escólex se ancla al intestino y comienza el desarrollo de una tenia, donde empiezan a crecer proglótidos, donde aquellos proglótidos que están más distales del escólex son aquellos conocidos como proglótidos grávidos y que tienen una gran cantidad de huevos. Estos huevos se liberan al ambiente y nuevamente son consumidos por un cerdo, y aquí se repite el ciclo de vida. Sin embargo, este ciclo de vida tiene una etapa alterna donde tiene otro hospedero intermediario, que somos nosotros. En el caso del humano, cuando ingiere el huevo de tenia, pasa por su sistema digestivo, se activa, y en el intestino el huevo puede pasar al sistema circulatorio. Y de esta forma se puede llegar a músculos o incluso al cerebro, lo que genera la enfermedad de neurocisticercosis, que es una enfermedad bastante grave. Actualmente tenemos herramientas para el diagnóstico de teniasis y de cisticercosis muy eficientes. Tenemos tratamientos que funcionaban bastante bien. Sin embargo, en los últimos años han aumentado la cantidad de reportes de resistencia a estos fármacos por parte de tenias. Entonces, en ese sentido, diversos grupos de investigación han comenzado a desarrollar investigación para poder generar algún complemento para estos tratamientos. Y en ese sentido, en el grupo en el que comencé a trabajar, estudian desde hace bastantes años las glutationtransferasas de Teniasolium. Teniasolium tiene 3 glutationtransferasas que han sido ya descritas y reportadas, y el año pasado se comenzó con la descripción de una 4ª glutationtransferasa. Las glutationtransferasas son importantes en el sistema de detoxificación tipo 2, ya que los antihelmínticos o algún otro genobiótico, cuando ingresa al sistema, hablando de una tenia, pasan primero por una fase 1, que en esta fase 1 se pueden oxidar, reducir, hidrolizar o incluso se pueden hidratar para pasar como parte del metabolismo intermediario. En este metabolismo intermediario, esta molécula que ya ha sido modificada inicialmente sufre un proceso de sulfatación, acetilación, metilación o incluso conjugación con un glutatión. Esta conjugación por glutatión se lleva a cabo por una glutationtransferasa.
la cual activa el glutatión para que éste se una al xenobiótico. Esto forma un complejo del xenobiótico con el glutatión, lo cual genera un residuo que es más soluble en agua y más fácil de desechar. Entonces, las glutatión transferasas son importantes en el desarrollo de la tenia para poder combatir los antihelmínticos. En ese sentido, la glutatión transferasa que comenzamos a describir en este proyecto fue la glutatión transferasa de clase sigma, que es codificada por el gen de la TS24-GST, que fue identificada desde el proyecto del genoma de Taenia solium, en el que varios investigadores de aquí del IBT participaron. Este gen es un gen de 1850 pares de bases, con 4 exones, 3 intrones, y genera un transcrito maduro de 639 pares de bases, que da origen a la glutatión transferasa tipo sigma de 212 residuos de aminoácidos. Hicimos un análisis de la expresión relativa de esta proteína en diferentes estadios del parásito. Encontramos que se expresa más en cisticerco y un poco menos en adulto. Una vez que teníamos el gen, lo clonamos en un vector de expresión, transformamos en E. coli, pudimos expresar la proteína y en un primer paso de purificación tenemos la proteína bastante pura. Hicimos exclusión molecular, identificamos una señal de aproximadamente 50 kilodaltones, lo cual corresponde con la forma dimérica de una glutatión transferasa. Cabe mencionar que hasta el momento todas las glutatión transferasas que se han descrito son diméricas. Y tenemos un rendimiento de 78 miligramos por litro de cultivo. Entonces tenemos una buena cantidad de proteína. Comenzamos la caracterización bioquímica. Encontramos que su óptimo de pH en actividad era 9, aunque bien es cierto que entre 7 y 9 no hay una gran diferencia en la actividad. Su temperatura se comporta bastante bien desde 25 hasta 45 grados y la actividad comienza a disminuir rápidamente a los 50 grados. También incubamos la proteína durante 24 horas a diferentes tiempos, fuimos midiendo su actividad, encontramos nuevamente que pierde su actividad después de 45 grados rápidamente, aunque se mantiene bastante estable a temperaturas por debajo de 37 grados centígrados. Estos experimentos también continuamos con con la descripción de su estructura, esto con experimentos de dicroísmo circular. Realizamos experimentos en los cuales metimos cada una de las glutatión transferasas que ya se han descrito de Taenia solium. Encontramos que tienen un perfil bastante parecido, las 3 glutatión transferasas. También realizamos un barrido de temperaturas, donde vemos nuevamente que después de 50 grados centígrados, la actividad, aquí en este sentido, se pierde la estructura secundaria. Esto concuerda con los resultados de la cinética enzimática, porque nos estaría dando una explicación del por qué perdemos actividad en este experimento. Y finalmente, un barrido de pHs nos muestra que no existen diferencias tan grandes cuando exponemos esta proteína entre pH 4 y pH 11. También generamos algunos anticuerpos para poder reconocer esta proteína, los hicimos en conejo. Aquí en esta parte del 1 al 3 les muestro el Western blot contra las 3 GSTs de Taenia solium, solo reconoce a la de clase sigma, y del 4 al 8 probamos con glutatión transferasas de humano. Los anticuerpos que generamos solamente reconocen a la variante del tipo sigma. Y finalmente probamos contra un extracto crudo de E. coli, donde vemos que no hay reconocimiento de alguna banda en una altura aproximada de 25 kilodaltones. Y bueno, con estos resultados y otros más que no les muestro, publicamos un primer artículo donde incluso por ahí nos pusieron en la portada de este número. Y bueno, ya que teníamos caracterizada la proteína y purificada en grandes cantidades, comenzamos a poner pruebas de cristalización. Inicialmente obtuvimos un cristal que difractó a 1.7 en el Instituto de Química, en el ANEM. Esta estructura nos permitió generar la que ustedes ven acá en color verde, que si ponen atención a esta zona, tiene completo este loop, ya que la densidad electrónica de esta estructura nos permitió construir por lo menos la cadena principal. No pudimos asignar correctamente las cadenas laterales. Y después obtuvimos una estructura con una mayor resolución en el sincrotrón de Brookhaven. Esta fue a 1.3 Armstrongs. Ambas estructuras están depositadas en el PDB. Aquí quiero mencionar algo bastante interesante.
Cuando nosotros decidimos obtener esta estructura, apostamos por resolver por reemplazo molecular. Es decir, necesitábamos una estructura de una proteína que se pareciera bastante, que estuviera depositada en el PDB, para poder resolver el problema de fases. La que más se parecía a esta proteína tenía solamente 27% de identidad. Cuando tratamos de resolver el reemplazo, eso no funcionó. Afortunadamente, en los últimos años se han incorporado las herramientas de inteligencia artificial en los programas para resolver las estructuras. Utilizamos un modelo de AlphaFold y tampoco pudimos resolverla. El modelo de AlphaFold tampoco fue lo suficientemente bueno para resolver la estructura. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que correr una dinámica molecular, tuvimos que buscar diferentes conformaciones durante el tiempo de simulación y a partir de esas conformaciones encontramos una que nos dio una respuesta. Entonces ya pudimos tener nuestras estructuras. Esto nos generó preguntas acerca de qué tanto se puede mover una proteína, qué tantas conformaciones una proteína puede tener en su comportamiento. Entonces, hicimos nuevamente dinámicas, pero ahora partiendo de las coordenadas de las estructuras que obtuvimos. Entonces, lo primero que encontramos fue que zonas de alta movilidad, como es esta zona, que al tener una gran movilidad no nos permite ver la densidad electrónica claramente, se mantienen móviles durante la dinámica, que es esta zona y esta zona. El sistema fue bastante estable durante el tiempo de simulación. Hicimos un análisis de componentes principales. Este nos permitió observar que cuando nosotros corremos una dinámica en ausencia de glutatión, la proteína es menos estable y tiene una mayor cantidad de mínimos energéticos que visita durante el tiempo de la simulación. Cuando agregamos glutatión en la simulación, el comportamiento cambia drásticamente. Entonces, aquí estábamos viendo cómo una proteína tiene un comportamiento bastante diferente en presencia de su sustrato. Ahora, hicimos la comparación de las zonas de alta movilidad o con valores de B muy altos de nuestra estructura contra otras glutatión transferasas. Y encontramos que básicamente estas zonas de alta movilidad que nosotros vemos se mantienen conservadas en otras glutatión transferasas. Cuando hicimos un análisis de cuántas interacciones existían entre el glutatión y estas zonas de alta movilidad, encontramos que había una ligera correlación entre a mayor movilidad, menor interacciones. En rojo les muestro las interacciones hidrofóbicas y en azul los puentes de hidrógeno. Pero además, también tratamos de encontrar si esto podía tener alguna consecuencia en la afinidad por el sustrato. Desarrollamos un par de modelos en los cuales ponderamos cada uno de los enlaces, les dimos un valor y encontramos que existe una ligera correspondencia entre que a mayor movilidad la afinidad es menor entre las glutatión transferasas que pudimos comparar. Y bueno, todo esto tuvimos una segunda publicación con este proyecto y algunos otros resultados que no me da tiempo de mostrarles. Y entonces ahora les voy a hablar del proyecto que estoy realizando actualmente en el laboratorio del doctor Gerardo Corso. Como ustedes saben, el doctor Corso es parte del consorcio de venenos. Y entonces nuestra investigación se basa principalmente en toxinas y componentes de los venenos. La composición de los venenos principalmente está dada por péptidos con y sin puentes disulfuro. Podemos encontrar enzimas, sales, aminoácidos, nucleótidos, aminas e incluso lípidos. En un reporte del veneno de Titius cerulatus se muestra que el porcentaje de la clase de componentes respecto a sus componentes peptídicos, las toxinas son las predominantes en la composición de este veneno. Y a nivel de transcripción, igualmente las toxinas son las más importantes. Entonces, a partir de esta información y de saber la importancia que tienen las toxinas en el veneno de un alacrán, este proyecto tomó la secuencia de dos toxinas, la TS1 de Titius cerulatus y la CS2 de Centroroides suffusus. Estas dos toxinas, como pueden ver, tienen básicamente la misma estructura. Más adelante les voy a poner una superposición de ambas.
El patrón de puentes disulfuro se mantiene muy conservado. Sin embargo, tienen una diferencia muy clara. Cuando nosotros reducimos la toxina CS2 y después la ponemos a un proceso de plegamiento in vitro, podemos obtener esta señal después de la purificación por HPLC. Probamos en un modelo animal y la toxina es activa. Sin embargo, cuando nosotros reducimos TS1 y ponemos esta toxina a plegar, esta toxina no es capaz de plegarse. Se han hecho muchísimos intentos por plegarla y no se ha logrado encontrar alguna condición que dé buenos resultados. Entonces, aquí les muestro, ambas toxinas tienen una identidad de 41%, similitud de 51.5%, y lo que les comentaba, el patrón de puentes disulfuro se mantiene constante. Básicamente es la misma estructura. De las dos toxinas ya se ha reportado su estructura, una por resonancia y otra por cristalografía, y entonces de aquí surge la hipótesis de este proyecto. Tenemos una toxina que sí se pliega y una que no se pliega y que comparten su estructura. Entonces, si tomamos regiones de la secuencia de CS2 y las insertamos en TS1, creemos que podemos llegar a tener alguna variante que pueda plegarse de manera correcta. Esto nos ayudaría a entender por lo menos qué zonas son las más importantes para el plegamiento. Entonces, realmente es una hipótesis bastante arriesgada. Y entonces, lo primero que hicimos fue determinar cuáles iban a ser las características de las variantes. Y la característica más importante es que las zonas de inserción de la secuencia únicamente iban a ser zonas que estuvieran entre cisteínas para poder mantener el arreglo de los puentes disulfuro, que es una de las cosas más importantes para la estabilidad de una toxina. Entonces, comenzamos con lo siguiente. Tenemos la secuencia de CS2 en la parte superior y yo les marco con rojo cada uno de los fragmentos que fue utilizado para insertarlo en las diferentes variantes que generamos. En el segundo renglón está la secuencia de la toxina nativa y aquí podemos ver dónde se insertó cada una de estas regiones para generar las variantes de la A a la F. Generamos las mutantes, hicimos los vectores de expresión, transformamos, expresamos, tuvimos una muy buena expresión de cada una de las variantes y entonces comenzamos con el proceso de purificación. Lo primero que tengo que mencionar es que cada una de estas variantes tiene un perfil en la purificación por HPLC bastante diferente. Es decir, se están generando una gran cantidad de isoformas durante su expresión en E. coli. Entonces, aquí está la purificación de todas las variantes. Y aquí, nuevamente, vuelvo a mostrarles. Cuando reducimos CS2 y la plegamos, tenemos una señal bastante simétrica, no así con TS1. Los resultados de nuestras variantes son los siguientes, donde vemos que TS1A y TC1B no nos generaron una buena recuperación de una toxina oxidada. En TC1C tenemos una señal bastante simétrica y básicamente recuperamos la misma cantidad de proteína que reducimos. Es decir, esta es una condición donde estamos plegando muy bien esta toxina. Y las variantes D, E y F. D, E y F, si bien es cierto que recuperamos una menor cantidad de toxina y que el pico no es tan simétrico, pudimos obtener suficiente muestra para poder hacer experimentos en el modelo animal. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, como les comenté, la wild type, ni la A ni la B, pudimos obtener una buena cantidad de toxina para hacer el experimento, por lo tanto, no tenemos estos resultados. En la C, se pliega, pero perdió su actividad. Entonces, teníamos un buen avance, pero habíamos perdido la actividad. Esto fue como bastante interesante en el momento de comenzar a analizar qué estaba sucediendo, porque después, cuando vemos las variantes que no se pliegan muy bien, vimos que tienen mucha actividad. Su respuesta fue bastante fuerte en el modelo. Entonces, lo que hicimos fue regresar a esta, que había perdido su actividad, y ahora tratamos de entender por qué la perdió, y lo ideal sería poder diseñar una toxina que pudiera recuperar la actividad. Entonces, lo que hicimos fue que a partir de esta inserción de la TC1C, la dividimos en dos partes y generamos dos nuevas variantes, la variante G
y la variante H, donde insertamos la secuencia por separado. Hicimos las pruebas de plegamiento, tuvimos un plegamiento no tan bueno como la variante de la que partimos, pero pudimos recuperar buena cantidad de muestra para hacer los experimentos siguientes, y entonces en la variante G recuperamos la actividad. Entonces, con este resultado, nosotros encontramos que en estos 3 aminoácidos debería de estar uno de los aminoácidos más importantes para su actividad. En este punto, pretendemos ahora hacer nuevas variantes. Reducimos ahora de 70 aminoácidos que tiene la toxina a solo 3. Necesitamos hacer 3 variantes, las vamos a evaluar, y esto nos podría dar mucha información acerca del aminoácido más importante para su actividad. Y entonces, ahora el siguiente experimento que hicimos fue hacer esto, pero en el sentido contrario. Ahora que ya sabemos cuál es la parte de la secuencia que evita que la toxina se pliegue, pues vamos a metérsela a la toxina que sí se pliega. Si esto es cierto, deberíamos de tener ahora una secuencia que ya no se pliega. Eso hicimos con la secuencia de la CS2C, perdón, la CS2, donde le ingresamos esta región, que es lo que parece ser la que impide el plegamiento de la TC1, y se la insertamos a esta secuencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, este es nuevamente el experimento de la CS2, donde vemos que se pliega bastante bien a 48 horas, y nuestra nueva variante a 48 horas no muestra que recupere su estructura. La dejamos a 72 horas y tampoco vemos una señal muy clara. Es decir, parece que encontramos un componente de esta toxina que es muy importante para la actividad y además para el plegamiento. En las perspectivas, bueno, les muestro primero esta tabla, que es la tabla actualizada hasta este momento, donde podemos ver que de las 9 variantes que diseñamos, por lo menos tenemos 6 que sí se pliegan, aunque una no tiene actividad, pero la recuperamos más adelante. Tenemos la CS2 que no se pliega, y esta es como un control, por así decirlo. Y finalmente, pues en las perspectivas de este proyecto, ahora tenemos poder obtener las estructuras cristalográficas de las variantes que sí son activas y incluso de las que no lo son, porque esto nos podría dar información muy interesante acerca de cuáles son las características que son más importantes para el plegamiento. El tamaño de las cadenas laterales, el tipo de cadena lateral, las cargas. Dependiendo de la cantidad de estructuras que pudiéramos obtener, nuestro estudio podría generar una mayor información que pudiera ayudarnos a entender mejor estos procesos de plegamiento de toxinas. Y también, bueno, estamos comenzando a trabajar con estudios de electrofisiología para ver si estos cambios que hicimos pudieran tener una afectación respecto a los canales de sodio que ataca cada una de las toxinas. Y finalmente, ahora que pudimos reducir la cantidad de aminoácidos que sabemos que son importantes, pretendemos hacer diseño de toxinas solamente modificando esta zona, utilizando programas con inteligencia artificial. Lo que queremos ver es, en principio, qué nos arrojan los programas, ver si podemos tener toxinas más solubles, más activas, y tratar de entender con todos los cambios que podamos ver cuál es la importancia de esta zona de la toxina. Para eso vamos a utilizar uno de los programas más que están de moda actualmente. Ya tenemos un primer diseño que vamos a sintetizar, y pues si existe la posibilidad de dar una nueva plática, les estaré contando qué sucedió con los diseños que nos den estos programas. Finalmente, pues quiero agradecer a todos mis colaboradores del IBT, de la Facultad de Medicina, de la UAM Iztapalapa, y a las instituciones que nos financian y que nos permiten hacer algunos experimentos que no son posibles realizar en otros lugares, ¿no? Como el IBT. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Ya vi 2.
Pues es que son dos proyectos, pero de la glutatión con ese transferasa, no me queda claro, ¿por qué no hicieron modificaciones con algún metal para hacer el reemplazo isofórmico? Y no entiendo bien cómo puedes sacar la estructura si dices que no tenías una estructura base a través de dinámica molecular. Ah, ok. Lo que pasa es que inicialmente pensamos que sí podíamos resolver el reemplazo con la de 27%, ¿no? Porque estructuralmente las glutatión transferasas, las sobreponen son igualitas, ¿no? Entonces hicimos el experimento, no resultó. Hicimos dinámica y a partir de la dinámica sacamos coordenadas de diferentes momentos. Entonces con estas estructuras fue que comenzamos a hacer los reemplazos moleculares y en alguna de ellas nos dio. O sea, Pero fue... sí partías de una estructura. ¿Cómo? O sea, sí partías de una estructura Sí, de claro, tienes que homología. partir de una estructura. Okay. Y en caso de que esto no resultara, ya íbamos a tener que hacer un reemplazo isomórfico. Ok. Mm. Con respecto a este programa de las toxinas, ¿qué hipótesis, o sea, dentro de tus hipótesis, cómo podrías identificar o diferenciar si el problema es del mecanismo de plegamiento o realmente es que si estás moviéndole algo que tiene que ver directamente con la interacción para la toxicidad? Tenemos una primera hipótesis en la cual hay una prolina que está justo en medio de esta secuencia, que creemos que puede ser la responsable de que en el proceso de plegamiento le dé cierta rigidez a esta zona y que esto evite que se formen otras interacciones, ¿no? Pero en realidad a lo que estamos apostando es a tener muchas variantes para poder empezar a hacer análisis de las estructuras. Ese es la limitante es tener las estructuras, para poder observar si existen algunos impedimentos estéricos que sean claros que pudieran afectar la formación de estas zonas, ¿no? Pero en realidad estamos apuntando pues a tener muchas variantes y tratar de llegar a conclusiones a partir de muchas comparaciones, ¿no? Pero eso es algo que apenas pues vamos a comenzar. Me dieron 2 años, se cumplen en enero. Si me renuevan el proyecto, probablemente comencemos con esto. Pero la verdad es que son hipótesis bastante arriesgadas, ¿no? Creer que podemos entender un poco el proceso de plegamiento a partir de estos cambios. Ok. Oye, con la prolina esta, ¿no será que está en cis la chucha prolina? Y si le pones una prolilisomerasa, ¿se soluciona la bronca? La siguiente mutante que vamos a hacer a partir de estos resultados es esa prolina. Se la vamos a quitar, le vamos a poner otra cosa a ver qué hace. Y también podríamos usar esa opción, porque es el aminoácido que nosotros vemos ahí que pudiera tener la mayor, que pueda afectar la estructura, ¿no? Pero sí, todavía no decidimos bien por qué vamos a hacer ese cambio, pero probablemente pudiéramos ocupar este consejo que nos das, Nina. Gracias. Acá. Sí. Espero no decir una tontería, pero la proteína estos 3, 4 aminoácidos, que son los que hacen que cuando la despliega y luego la vuelven a plegar, son los causantes de eso. Si entendí bien. Podría ser, sí. El punto es que la toxina en la evolución no se seleccionó para que la desnaturalicen y la vuelvan a renaturalizar. Se seleccionó para funcionar a pesar de que tenga esa secuencia. Entonces, desde el punto de vista del impacto fisiológico de la función para el alacrán, yo creo que realmente no es muy relevante. Sí, a ver, lo relevante de entender por qué o cuál pudiera ser el aminoácido que nos impide plegarla, lo podemos ver respecto a la producción de toxinas in vitro, ¿no? O sea, evolutivamente hablando, para el alacrán, pues a él le da lo mismo, ¿no? Tener que cambiemos estos aminoácidos o no, porque algo que no mencioné es que en el entorno en donde se pliegan las toxinas, pues tenemos chaperonas, condiciones muy, muy específicas que es muy difícil replicar en el laboratorio. Esto más bien va orientado a que si en un futuro
alguien encuentra una toxina con fuentes de sulfuro que tiene una actividad muy específica y que pudiera ser de interés farmacéutico, pudiéramos someter esa toxina a procesos de diseño de este tipo para poder obtenerla en grandes cantidades y que se pudiera expresar y incluso pues vender, ¿no? Como un fármaco. Pues muchas gracias.